Damos inicio a nuestra audiencia preliminar. Ya se encuentra en nuestros estudios de este Tribunal de la Tarde Josely Wilmo, que es un psicólogo, terapeuta familiar, sobre todo un hombre de la casa ya, de este programa, para tratar un tema sumamente importante y delicado, que es el manejo del divorcio en los hogares y cómo manejar, sobre todo cuando los hijos están en una etapa de crecimiento, ya tienen ciertos niveles de conciencia. Josely, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias como siempre, agradecido de estar aquí. Como bien dices, ya soy parte de ustedes. Así es, así es. Sí. Vamos a recibirte con el acostumbrado brindis del Café Santo Domingo. Sí, un café que nunca falta aquí. Gracias a Carla por este Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Sí. Muchos de los dominicanos. Josely, bueno, pues vamos a iniciar esta audiencia preliminar. Este es un tema muy importante y delicado, sobre todo aquí en la República Dominicana. Bueno, eso es parte de la cotidianidad de los seres humanos, ¿no? Como dice la Biblia, pues uno nace, crece, se reproduce y muere, pero los hijos nunca están preparados para un rompimiento brusco como los que se establecen en los divorcios. ¿Qué hacer una pareja que decide divorciarse porque la situación ya no es manejable internamente y deciden separarse? ¿Qué hacer con toda esa secuela que queda? Claro que sí, como bien mencionas, todo proceso de separación, de divorcio en una relación es difícil. De por sí la palabra divorcio como que trae ese sentido como de culpa, de wow, nos sentimos muchas veces hasta fracasados por llegar a ese punto. Pero algo que debemos cuidar dentro de esta problemática, por así llamarlo, en la relación, es el bienestar emocional, físico y psicológico de nuestros hijos. Entonces, una forma de poder manejar esta dinámica como pareja sin que afecte de manera directa a nuestros hijos es buscando ayuda de personas realmente con la capacidad de acompañarnos en este proceso. Bien sabemos que esto conlleva un cambio que es inevitable en nuestros hijos. Se manifiesta en la escuela, se manifiesta hasta en su trato con nosotros mismos, porque ya los niños se predisponen. Es el asunto de ellos sentirse que van a estar en esa disyuntiva de si papá tiene la culpa, si mamá tiene la culpa, de con quién me voy a quedar, de cómo va a ser ahora toda esta dinámica como familia, que ya no lo vamos a hacer más. Entonces, toda esa carga que el niño siente en ese momento lo estresa y lo hace comportarse de una manera inadecuada. Y es cuando nosotros como adultos debemos intervenir para que eso no afecte de una manera tan directa a nuestros hijos. A pesar de las parejas estar en una situación que muchas veces no hay vuelta atrás, es común escuchar, yo me estoy sacrificando por mis hijos. Es decir, yo ahora mismo ya mi mujer y yo no vamos para ningún lado, pero por un tema de los hijos estamos manejando la situación. ¿Tú crees que eso al final es conveniente o puede terminar haciendo mucho más daño? Es uno de los daños más grandes que podemos cometer, Julio, a nuestros hijos dentro de una relación. Es una de las frases que más escuchamos en consulta, cuando en muchas ocasiones las parejas vienen a consulta tratando de buscar este acompañamiento. Y es el que, mire, licenciado, yo me vengo sacrificando hace 4, 5, 6 años, 10 años, para yo poder criar a mis hijos. Y realmente yo soy uno de los que mantengo la posición de que cuando las cosas no funcionan dentro de una relación no hay por qué forzarlas. Porque nuestros hijos realmente son testigos de las cosas que pasan dentro del hogar. Entonces, como cuando tú llegas del trabajo y eres expresivo con tu esposa y un día no lo eres, tus hijos perciben eso y se dan cuenta de algo pasa entre papi y mami. Entonces, cuando los exponemos a ellos a este tipo de comportamiento dentro del hogar, les hacemos más daño que sentándonos con ellos y explicándoles, mira, ya papá y mamá no nos comprendemos como pareja, pero independientemente de que nos separemos, yo sigo siendo tu papá y ella sigue siendo tu mamá. O sea, es más saludable enfrentar la situación junto a nuestros hijos que mantener ese tipo de dinámica. ¿Y cómo lidiar con ellos, sobre todo cuando son adolescentes, que en muchas ocasiones o tienen un culpable o quieren entonces expresar esa situación
tratando de hacer cosas que no es habitual en el niño o la niña. Claro, porque hay que buscar la manera de cómo llamar tu atención. Es como que van a hacer algo de lo que yo no estoy de acuerdo y tengo que buscar la forma de cómo distraerlos haciendo algo que yo sé que va a causar algún efecto para que traten de olvidar esa parte de separarse. Pero vuelvo y retomo lo que conversamos hace un momento. Lo importante de este paso, el hecho de dar el paso de, bueno, me senté con mi esposa y ya tomamos la decisión de separarnos. El segundo paso es sentarnos con nuestros hijos, buscar una persona que realmente esté capacitada para poder acompañar a nosotros en este proceso, principalmente con los niños, porque el niño debe entender que no hay un culpable, o sea, no tiene que existir una culpa, bueno, nos estamos separando porque papá es el culpable o porque mamá es la culpable. No, no necesariamente, es simplemente que como adultos entendimos que no estamos funcionando y que lo mejor es seguir criando a nuestros hijos de una manera amigable, que funciona a veces mucho más, no a veces, funciona mucho más que mantener como ese yugo obligatorio de que, bueno, como tenemos que criar a este niño, tenemos que mantenernos juntos hasta el final. No debe ser así. Ahora Sobre bien, todo en los hogares donde ellos pueden estar visualizando situaciones difíciles, incluso hasta de violencia. hasta de violencia, que muchas veces ocurre, porque cuando ya nos sentimos cargados, principalmente el hombre, porque la mujer tiene una forma de expresar violencia como muy particular, deja de cocinar, deja de hacer el quehacer, como cositas así. Pero nosotros los hombres somos más dados como a mostrar como esa furia y esa fortaleza de hombres. Y es cuando mencionamos hace un momento que a eso es que no debemos exponer a nuestros hijos. Porque entonces el niño manifiesta esa misma actitud y ese mismo comportamiento en el colegio, con sus amigos, con sus adultos. Entonces es como cuidar esa parte de que cuando me siente con mi hijo a conversar y le planteé esta decisión que tomamos como pareja, el niño entienda que eso no va a cambiar nada entre nosotros, que el hecho de que yo voy a estar fuera de la casa, yo voy a seguir acompañándole, yo voy a seguir pendiente de sus cosas, voy a seguir manteniendo contacto con él, que es lo que los niños mayormente más temen. Bueno, si papá sale de la casa, bueno, ya no voy a tener ese apoyo de papá, no voy a contar con él, ya no voy a ir al colegio. Y es darle como esa confianza de que entienda de que nada de eso va a cambiar. ¿Cómo manejar las diferentes reacciones de los hijos? La niña se inclina más hacia la madre, el varón mayor hacia el papá. Hay otro que expresa su rebeldía sacando pues, bajo rendimiento escolar. En el caso de la terapia hacia los niños, ¿hay que manejarla de una forma particular, personal? Lo mejor es particular. Primero se hace un trabajo de terapia individual con el niño, luego se hacen sesiones de familia, pero también un punto importante es que papá y mamá tengan un acuerdo claro, de que cuando yo corrija al niño, tú no me lleves la contraria, y que cuando tú lo hagas, yo tampoco llevarte la contraria, porque no podemos crear como esa división de que el niño se sienta apoyado por mamá en algunas cosas y se sienta apoyado por papá en otras cosas. Es un asunto de sentarnos a negociar. Una de las cosas que debemos tener claro como pareja es en qué momento intervenir y en qué momento yo callar y en qué momento darte la palabra. Porque, por ejemplo, si yo como hombre, como padre, entiendo que tengo la debilidad de corregir a mis hijos, en un momento que hacen algo malo, si sé que no lo voy a hacer bien, bueno, pues entonces te dejo a ti corregirlos. Y aunque no me guste la forma en cómo lo corriges, no puedo reprenderte delante de ellos, porque eso te restaría a ti autoridad y eso también a mí me dejaría como mal parado delante de ellos con relación a lo que estamos tratando de llevar. En muchos casos ocurre que el padre o la madre o viceversa no tienen la suficiente capacidad para conversar con los niños, para conversar con sus hijos. Y en vez de ayudar, lo que hace es que desayudan, en el sentido de que es probable que uno de los dos le diga, mira, tu papá hizo esto y es el culpable, y la mamá, y viceversa. O sea, puede darse esto en indilgarle la responsabilidad a uno, y ahí entonces viene el niño con mucho más lagunas. Claro que sí, no es tanto que puede darse, es que realmente se da. O sea, y es lo lamentable del asunto, que cuando adultos no enfrentamos la situación y empezamos a buscar un culpable y a tirar toda esta basura en los niños, tratando de embarrar a papá o embarrar a mamá, es cuando realmente se nos va de la mano el asunto. Por ejemplo, en días pasados estuve viendo un niño en consulta que el niño tuvo un retroceso. El niño tiene 8 años y el niño ha vuelto a orinarse,
hay que darle la comida, en el colegio no habla, no participa, o sea, tuvo un retroceso en su desarrollo a raíz de una separación entre papá y mamá. Pero cuando entonces estudiamos un poquito el caso, nos damos cuenta que la madre tira toda esa furia en el niño. O sea, lo llena de tanta información que el niño realmente no tiene ni siquiera la capacidad de manejarla. Entonces está lidiando ya con dos cosas. Está lidiando con la separación de mis padres y también estoy lidiando con toda esta información que mamá está dando que yo desconozco de papá. Yeah. Entonces esa es la parte que como adultos debemos cuidar. O sea, lo primordial en una separación debe ser cuidar la salud física, mental y emocional de mi hijo. Bueno, quienes hemos pasado por situaciones similares, estamos conscientes que quizás sea uno de los momentos más vulnerables del individuo, del ser humano. Uno recibe 1000 consejos, entonces a veces son tantas cosas que te van llegando, tantas informaciones de un lado y otro, que a veces uno desconoce qué hacer en esos casos, en esos momentos de dificultad y para manejar a los hijos. ¿Qué hacer antes de escuchar al vecino, al amigo, al que te va a dar un consejo negativo, al otro positivo? Que eso realmente lo vemos mucho, Julio, y es por la razón de que muchas veces no recibimos el consejo de la persona adecuada. Debemos ir a la fuente principal. Por ejemplo, es muy difícil que tu padre, tu madre, ya por la experiencia que tienen, te puedan dar un mal consejo, partiendo de ahí. Pero yo le digo siempre a las personas que lo mejor es buscar ayuda psicológica. Vaya a un psicólogo, trate de llevar a sus hijos, aunque el hecho de que no seamos familia no quiere decir que no podamos ir a terapia como familia, porque es que la familia no se desintegra. O sea, tú y yo dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo padres de unos niños que se van desarrollando. Entonces, la mejor forma de poder enfrentar toda esta situación es asistiendo a un psicólogo que le pueda acompañar y le pueda dar los pasos necesarios para poder llevar en armonía esa separación. Sí. No siempre se dan, con el permiso de Dionisio, los casos en que las parejas o las familias para formarse piensen siempre los pros y los contras, es decir, nosotros nos casamos, vamos a ser felices, vamos a tener hijos, pero no estamos calculando que probablemente ese hogar vaya a sufrir un tipo de rompimiento. ¿Tú crees que es recomendable en este caso, aunque no se vea, ¿verdad?, con cierto negativismo, pero por lo menos tomar en cuenta entre parejas la posibilidad prepararse para ese momento, suceder, de que ese momento pueda suceder? Claro que es como para la muerte, nadie se prepara para la muerte, es difícil. Sí. Es así, pero como pareja, por ejemplo, nosotros debemos identificar esos puntos débiles que puedan afectar nuestra relación y que en un futuro nos lleven a enfrentar un divorcio y trabajar en esas debilidades. Por ejemplo, si hay cosas en mí que a ti te incomodan, yo tratar de no hacer esas cosas para provocar esa incomodidad, sino buscar esas fortalezas que me ayuden a ir cambiando esa dinámica que tú ves en mí que no te gusta y tratar de acompañar lo mejor posible. Porque es que tenemos que tener algo claro, señores. La vida de pareja no es fácil. Muchas veces nosotros dividimos esta vida de pareja en etapas, la etapa del enamoramiento, cuando nos casamos y todo demás. Y mientras estamos en esa etapa de enamoramiento, todo está bien. O sea, todo lo que tú haces a mí me gusta, todo me causa risa, todo es, tú sabes, muy placentero. Una vez vivimos entre casa, las mismas cosas que a mí me gustaban en esa etapa de enamoramiento empiezan a incomodarme. Y es porque ya estamos conviviendo más de cerca, ya estamos pasando más tiempo juntos. Y entonces esa es la dinámica y es la parte que como pareja debemos tener siempre claro. Problemas siempre van a haber. Todo es la forma en cómo nos encaremos a esos problemas y la disposición que yo tenga de que realmente lo superemos y sigamos adelante. Una situación bien difícil que se vive en cualquier hogar de la República Dominicana y sobre todo cuando suceden estos rompimientos, estas divisiones, estos divorcios, es la preocupación tanto del padre como de la madre de los peligros que amenazan sobre todo a las niñas cuando la madre decide formar otra relación o el padre y los hijos viven con uno de ellos. ¿Qué puede pasar en ese sentido? ¿Y cuáles son los correctivos que debemos tomar en cuenta? Lamentablemente nosotros como sociedad enfrentamos muchos desafíos al momento de enfrentar una separación. Y una de esas cosas es precisamente esa. Por ejemplo, a mí como hombre se me hace difícil el hecho de entender que la madre de mis hijos tenga la oportunidad de tener otra persona y que ya mis hijos tengan contacto con esa otra persona. Ya siento como esa
ese miedo, ese sentido de que voy a perder a mis hijos y realmente... No, y por las situaciones que pasan diariamente, o sea, por los casos que pasan. Realmente hay muchas veces como pareja nos descuidamos, tenemos ciertos descuidos, pero algo que yo siempre comento es que se supone que a la madre de mis hijos debe doler, mis hijos también deben doler, ¿verdad? Porque se supone que fue ella que los dio a luz, Claro. que los cuidó, los amamantó. Hay un apego entre hijo y madre que no se da entre hijo y padre. Así es. Entonces, como hombre, lo que debemos trabajar es el asunto de saber que así como nosotros hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas, también esa persona tiene la oportunidad Obviamente. de también rehacer su vida. Entonces, se ve, es como algo egoísta el yo estar en esa posición. Ahora, ¿qué sí debo hacer yo? Mantener una comunicación directa, tanto con la madre de mis hijos como con su pareja, y al mismo tiempo también ir educando a mis hijos de cómo cuidarse, de qué hacer, de qué no hacer, porque tampoco puedo poner mis hijos en contra de esa persona que pasa a ser un tutor y que está viviendo con ellos bajo el mismo techo. Claro. Entonces es como crear esa balanza entre una cosa y la otra para que no hayan ciertos conflictos. Toma tiempo que los niños puedan recuperarse ante una crisis de un divorcio, que podríamos decir que en muchos de los casos son traumáticos, ¿verdad? Porque quizás nadie quiere separarse, pero quizás no siempre se dan que, bueno, vamos a divorciarnos. Esto es un divorcio mutuo, una separación, salimos bien con la puerta grande. Muchas veces es algo repentino y que se dan unas situaciones bien complicadas. Tú sabes que no podemos decir que no hay niños o no hay hijos que puedan enfrentar de una manera desagradable el hecho de que mis padres se divorcien, pero sí hay procesos de separación que son más saludables que otros. Cuando hacemos por ejemplo, hay muchas parejas que asisten al psicólogo para negociar la separación. Y está demostrado que da más resultado que cuando lo hacemos de una manera, a veces lo hacemos de una manera amigable, entendemos, pero hay cosas que dejamos por fuera que afectan de una manera u otra, y mayormente siempre es los hijos. Pero muchas veces cuando las parejas asisten a un consultorio de psicología, tratando de buscar este acompañamiento para la separación, nos damos cuenta que es menos traumático para el niño enfrentar la separación. Entonces, como mencionamos hace un momento, empieza a manifestarlo en el colegio, en su relación con los amigos, en relación con la familia. Muchas veces empiezan a respetarnos, ya no nos ven con la misma autoridad. Pero cuando nos sentamos con ellos y lo hacemos parte de esa decisión, que el niño se siente parte de la decisión, realmente es diferente el resultado. ¿Y cómo lidiar con esos ya adolescentes casi entrando, ¿no?, en la adultez, que su reacción es mucho más difícil, se salen a veces de control, ya quieren salir a la calle, ya quieren no escuchar lo que le dice su mamá o su papá? Por eso es tan delicado el tema, mayormente en esa etapa del joven. Tú sabes que de por sí están en una etapa muy difícil. Muy delicada. En esa etapa de la adolescencia los niños se ven desafiados a muchas cosas. Sí. Entonces, cuando se ven de frente con esta situación, nosotros como padres debemos ser más inteligentes. No podemos presionarlos con las decisiones que estamos tomando. Debemos sentarnos y ponernos a nivel de ellos, tratar de entender cómo se sienten, escucharlos sobre todo, porque muchas veces nos encerramos en que esa es la decisión que yo tomé y yo soy el adulto y tú tienes que obedecer. Y no debe ser así, es como sentarnos y, como te dije hace un momento, interactuar con ellos. Interactuarlo y involucrarlos en esa decisión, de que ellos se sientan parte de eso, de que como familia nos sentemos y ya un adolescente es más pensante y ya tú sabes, sí le podemos dar ciertas informaciones que pueden manejar. Sí. Y cuando ya se ven en medio de esa dinámica y en medio de esa decisión, es menos traumante para el adolescente. Sí. Tratando de hacerla de una forma llana y sencilla, ¿qué es lo que más duro le da a un hijo en un proceso de divorcio? Pudiéramos incluir factores del tema de que la economía se ve más disminuida, ciertos privilegios que podían hacerlo papá y mamá que ahora no se hacen, por un tipo de rompimiento. En muchos casos también hay restricciones y obligan a uno de los padres, sobre todo al papá, a verlo cada 2 semanas, una semana sí, una semana... ¿Qué es lo más fuerte para un hijo dentro de toda esa tragedia? Tú sabes que una de las cosas que más afecta a los niños cuando pasan por esta problemática es precisamente esa, la ausencia. Ya papá no lo veo tanto como lo veía antes. A veces lo económico no tanto, porque muchas veces como hombres queremos tapar una cosa con la otra. Como no estoy, trato de dar un poco más. Sí.
Y es uno de los errores que mayormente cometemos. Entendemos que proveyendo a mi hijo de todo lo económico, estoy supliendo en él esa necesidad emocional que pueda tener, y no es así. Y es un error, porque entonces estoy enseñando a mi hijo a aferrarse a cosas materiales y a echar de lado lo que es lo emocional. Es más saludable para un padre acercarse a sus hijos más que cuando vivían entre casa. O sea, si yo pasaba todo el día en la calle y mi hijo me veía solo de noche cuando yo llegaba a la casa del trabajo, yo trato por lo menos de mantener comunicación con él diario. Por lo menos comunicación telefónica, para que el niño entienda que tú estás dándole seguimiento. De aparecerte de repente, o sea, que no sea que mi papá le toca este sábado sí, el otro no. O sea, que no haya ese horario, ni esa rigurosidad con relación al contacto con tus hijos. Muy bien. Como dice un refrán, la vida sigue su agitado curso. En caso, finalmente por mi parte, de que ya es irremediable, hay una separación y ya pues entonces por su lado mamá conoció una pareja, el papá también. ¿Cómo manejarlas entonces en esos casos con los hijos? ¿O es tiempo uno darse una brecha, un espacio de tiempo? Lo más saludable es darse un tiempo. Es darse un tiempo para que también los hijos puedan asimilar el cambio. Porque cuando nos involucramos en una relación de manera muy rápida, entonces tampoco estamos dando el tiempo al niño de poder asimilar primero una cosa para luego empezar a asimilar la otra. Y muchas veces se dan los problemas entre nuestras parejas y nuestros hijos precisamente por eso, porque el niño todavía no ha asimilado ni ha salido de ese trance del divorcio y ya papá me está presentando una nueva persona. Entonces entra el asunto de no respetarla, de yo no te quiero a ti, yo quiero a mi mamá. Entonces, pero sí hay que darle un tiempo para por lo menos involucrar a nuestros hijos con una nueva pareja. Bueno, pues vamos entonces a como siempre, a ofrecer los números del licenciado Josly para que las personas que entiendan que necesitan estas recomendaciones, esta ayuda profesional, pues puedan hacerlo. Claro que sí, estamos para servirles en el Centro Psicoterapéutico Areca Arlop. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero y nos pueden contactar a través del número 829-542-8282. Ahí estamos para servirles. Bueno, Jorly, siempre he agradecido por estas recomendaciones profesionales y sobre todo un tema que nos incumbe a todos, a todo el que al final de eso se trata, de la familia, y no siempre se dan las cosas. Entonces hay que estar preparado para este tipo de situaciones, sobre todo ponerse en manos de profesionales. Vamos a hacer un contacto de publicidad y a regreso en el círculo de espera, Cristian Rojas. El cumpleañero. Cumpleañero, señores. Vamos a hablar de deporte con él y al mismo tiempo a celebrar.